tardes. Damos la bienvenida al doctor Eber Darío, médico cirujano cardiólogo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur, con el tema imagenología cardíaca. Aplausos, por favor. Buenos días, chicos. Bueno, ante todo agradecer la invitación. Vamos a hacer un breve repaso de imagenología cardíaca. Un principio, cuando me explicaron y me sugirieron que hiciera este tema, quería traer algo de radiología, eco y tomo cardíaca, pero valorando que la mayoría de alumnos son de pregrado, creo que lo más importante es hacer radiología, ¿no? Valorar y aprender más que todo lo que podemos ver de una radiografía de tórax. Entonces vamos a hacer un repaso anatómico bastante sencillo y luego vamos a ver placas, que es lo que nos interesa, y vamos a ir describiéndolas, ¿sí? Entonces, como consideraciones generales, tenemos que tener en cuenta que el corazón está localizado en el mediastino, ¿sí? Una radiografía habitual, una radiografía de tórax anteroposterior, vamos a valorar ciertas estructuras que son fáciles de ubicar y que nos van a permitir hallar distintas patologías dentro de la patología cardíaca. Hay que tener en cuenta que el corazón está situado, como repetí, en el mediastino, forma una pirámide triangular, un peso aproximadamente de 270 a 275 gramos, y en esta imagen del Netter se pueden valorar básicamente tres estructuras, ¿sí? Tenemos acá la aurícula derecha, ¿sí? El ventrículo derecho, que forma parte del piso del corazón, básicamente. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque eso nos va a orientar bastante en todas las radiografías. Y el ventrículo izquierdo, acá se puede apreciar algo de la aurícula izquierda. Y bueno, las estructuras que salen de cada ventrículo, de cada cavidad, ¿verdad? El ventrículo derecho, con la arteria pulmonar. Acá no se logra valorar la salida del ventrículo izquierdo, pero bueno, acá está la aorta. Y el drenaje que llega a la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, a lo que hemos venido. Vamos a empezar, y esto es las imágenes que vemos habitualmente en pregrado, en el internado, es lo que básicamente vamos a ver. ¿Sí? Una imagen cardíaca normal, ¿sí? Una radiografía anteroposterior de tórax, de frente y perfil. Entonces, esto es lo que habitualmente encontramos. Muy rara vez vemos radiografías laterales. Generalmente no muestran esta, una de frente y perfil. Y lo que vamos a valorar son las estructuras que podemos ver, más que todo la silueta cardíaca y la contextura de los pulmones. Entonces vamos a ver que hay ciertas estructuras que las localizamos a la derecha y a la izquierda de la silueta cardíaca. Tenemos la vena cava superior, que va a ser la que va a drenar a la aurícula, que si se ubica, estaba localizada acá. La vena cava superior que drena la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el callado aórtico y el arco medio pulmonar. Una manera más fácil de entender esto es que la silueta cardíaca tiene dos bordes, ¿verdad? Un borde derecho y un borde izquierdo. Y dentro de este borde derecho tenemos 3 arcos y dentro de este borde izquierdo tenemos 4 arcos. Es una manera bastante simple y es así básicamente como yo aprendí radiología cardíaca. Entonces vemos en el borde derecho del corazón, de la silueta cardíaca, tenemos una curvatura que básicamente es la vena cava superior, la cual va a drenar en la aurícula derecha. Muy importante porque cuando tenemos un síndrome de vena cava, que lo vemos bastante en el instituto, este parámetro está bastante dilatado, muchas veces tomado por tumoraciones o por cáncer, y nos ayuda bastante en una radiografía de tórax. Tenemos también otra estructura, que es la aorta descendente, perdón, la aurícula derecha, que bueno, es donde drena la vena cava superior, y la aorta ascendente, que está localizada un poco más arriba. Dentro del borde izquierdo tenemos 4 arcos, ¿sí? El primero está formado por el callado de la aorta. Acá la aorta sale del ventrículo izquierdo, que está posterior al ventrículo derecho, en la parte de atrás de esta zona. El tronco de la pulmonar, que sale del ventrículo derecho. La aurícula izquierda, que está localizada acá. No se logra ver mucho en una radiografía anteroposterior. ¿Sí? El tronco de la pulmonar, la aurícula izquierda, esta pequeñita acá, y el ventrículo izquierdo. Entonces, si hacemos un repaso, 3 estructuras o 3 arcos en el lado derecho y 4 arcos en el lado izquierdo. Eso nos sirve bastante para ubicarnos. Una radiografía lateral de tórax que no la vemos mucho, la verdad no la piden mucho, no nos sirve a nosotros mucho para evaluar. Vemos 2 bordes igual, uno anterior, ¿sí? Muy pegado al esternón, y uno posterior. En la parte anterior tenemos a la arteria pulmonar, ¿sí?
y el ventrículo derecho, obviamente. Y en la parte posterior tenemos a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Como les explico nuevamente, la verdad yo no utilizo mucho la radiografía de tórax lateral, más utilizamos la antero-posterior. ¿Qué es lo que primero evaluamos al ver una radiografía? Eso es lo que evaluamos el tamaño del corazón, ¿sí? Varios de ustedes asumo que hayan hecho pediatría y les enseñan a medir el índice cardiotorácico. Nos sirve bastante para evaluar cardiomegalia y para sospechar de algún tipo de patología cardíaca, una cardiopatía congénita cianótica o cianótica. Entonces, el índice cardiotorácico habitual o normal es menos del 50%. Para determinarlo, tomamos ciertas medidas, ¿verdad? Tenemos la distancia desde el centro del mediastino al borde derecho del corazón y al borde izquierdo del corazón, ¿sí? Hasta la parrilla costal, y una dimensión que es completamente opuesta a estas, es la dimensión que existe entre las dos partes, los dos extremos de la parrilla costal. Entonces, haciendo esta razón, se determina el grado cardiotorácico, el índice cardiotorácico, ¿sí? Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, de acuerdo al porcentaje y a las dimensiones que produzca esta razón. Entonces, tenemos un grado 1, generalmente cualquier tipo de cardiopatía, dependiendo de la evolución de la misma. Hay cardiopatías congénitas valvulares, hipertensivas y miocarditis. En este caso, es una anomalía de Epstein. Esta radiografía evidencia un crecimiento de cavidades derechas y eso hace que haya un índice cardiotorácico mayor, aproximadamente 0.6. Tenemos un grado 3 mucho más evidente, con mucho más deterioro habitualmente con insuficiencia ventricular. Vemos crecimiento de ventrículo izquierdo y ocasionado por una cardiopatía valvular reumática. Y un grado 4, ya mucho más grande, miren este corazón. Corazón con una cardiopatía dilatada, es un joven de 15 años, ¿sí? Con disnea a pequeños esfuerzos, camina aproximadamente 20 metros y está completamente agitado. Y no tolera el decúbito. Es una cardiopatía dilatada. Lo que nosotros evaluamos para evaluar funcionamiento del corazón es la fracción de eyección. Habitualmente cualquier persona tiene una fracción de eyección aproximadamente de 55% a más. En el mejor de los casos, 70%. Este corazón late con una fracción de eyección de 10%, casi nada. Entonces lo que vamos a evaluar es la silueta cardíaca y empezando a ver radiografías, que es lo que nos importa. Es esta, por ejemplo. ¿Qué es lo que les llama la atención acá? ¿Hay alguien que pueda decir que le llama la atención algo? Por lo menos, ¿sí? ¿Alguien? ¿Han notado algo raro? No está mal puesta la placa, por si acaso. ¿Sí? ¿Alguien dice algo? Claro, la mayoría de gente dice esto, o sea, está girada a la derecha. Exacto, es una dextrocardia, muy rara vez vista. No la vemos muy seguido, pero es una dextrocardia. Este niño no le habíamos sacado radiografía, no le habían sacado radiografía desde un inicio. Y nos los mandan porque escuchaban los ruidos cardíacos alejados en pediatría. Entonces nosotros lo escuchamos y precisamente pues no escuchábamos bien los latidos cuando colocabas el estetos acá. Tomamos un electro y las derivadas estaban compuestas, completamente opuestas. Entonces, evaluando todo, vimos que la radiografía está con dextrocardia. Solo dextrocardia porque no tenía situs inversos. Entonces, ¿alguien puede evaluar esto? ¿Alguien de ustedes, la mayoría creo que ya ha hecho pediatría, o por lo menos ha hecho pediatría 1? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Pocos? Muy bien. A ver, de soplo, esto es una cardiopatía congénita. ¿Algo que les llame la atención? ¿Sí? En bota, ¿no? Sí, es un corazón en bota. O un corazón en zapato sueco. ¿Alguien sabe a qué patología se asocia? Es una tetralogía de Fallot, exacto. Una tetralogía de Fallot, ¿sí? Está formado, bueno, acá lo asociamos un zapato sueco o un corazón en bota. La tetralogía de Fallot se llama tetralogía porque está formada por 4 tipos de alteraciones estructurales, ¿no? Tiene un CIB, una comunicación interventricular, un cabalgamiento de la aorta, una estenosis de la pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Hipertrofia del ventrículo derecho, acá el tracto de salida de los vasos pulmonares está más dilatado. Otra ya. ¿Qué le parece esto? ¿Llama algo la atención? Primero, ¿es adulto o es niño? Niño, ¿no? Por las radiografías, por las costillitas. ¿Qué más nos llama la atención?
La idea de esto es que se les quede grabado, porque si yo les vengo a explicar todo no sirve. Entonces la idea es que van a la radiografía y algo les llame la atención. Está dilatado, ¿no? Notan que está como un huevo, ¿sí? Como un huevo echado. ¿A qué tipo de cardiopatía congénita lo asocian? ¿Han escuchado corazón en forma de huevo? Es una transposición de los grandes vasos, ¿no? Cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo. Una más. ¿Qué les parece esta? ¿Sí? Díganme que le llama la atención algo, porque si le dicen que es normal, me cortó. ¿Sí? ¿Hay algo que le llame la atención? ¿Les parece un muñeco de nieve? ¿Sí? Bueno, cuando hagan pediatría les va a llamar bastante la atención y la mayoría de preguntas del examen de la residencia también son así. ¿Qué es un corazón en forma de nieve? Bueno, es un drenaje venoso anómalo. ¿Sí? La mayoría de cardiopatías congénitas, cardiopatías congénitas que son halladas por radiografía son bastante fáciles de ubicar y lo comprobamos nosotros con ecocardio. Entonces vamos a ver un poco el crecimiento de cavidades. ¿Sí? Este es, bueno, les presento el caso clínico. Este es un paciente de 19 años que viene a consulta por disnea. Se agita bastante. Disnea moderados de esfuerzo. Cuando era pequeño no se agitaba mucho, pero ahora que tiene 19, 18 años, empieza a caminar aproximadamente 3 cuadras y se agita. ¿Sí? Al examen físico le encontrábamos edemas, estaba ingurgitado, tenía un clic sistólico de apertura mitral, tenía un soplito de rodamiento mitral. Y le tomamos un electro que no lo tengo acá, pero le tomamos esta radiografía. ¿Hay algo que le llame la atención en esta radiografía? No es una radiografía normal. Si se dan cuenta, recuerdan que acá estaba un arco que evaluaba un poquito de la aurícula izquierda. ¿Se dan cuenta que hay como una jorobita acá, a este lado? ¿Sí? ¿Lo ven? Es un crecimiento auricular derecho. Este paciente ya se estaba agitando, si se dan cuenta, bueno, posteriormente lo voy a explicar, o ya se lo hemos explicado, empieza a cefalizar la trama, viene la trama broncovascular, que se está yendo al ápice. Aparte que tiene un crecimiento de la aurícula derecha. Las cavidades, perdón, de la aurícula izquierda, las cavidades derechas casi normales. Acá es lo que me llama la atención, no es un corazón normal. Está dilatada la aurícula izquierda. Este joven tenía una estenosis mitral. La estenosis mitral, la válvula mitral, ustedes saben, comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Esta estenosis mitral hacía que la válvula prácticamente no se aperture. Y que ocasionaba, obviamente, que no haya un buen drenaje de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y esa aurícula empezaba a dilatarse, 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 dilatarse. Hacía sobrecarga de presión y ocasionaba que se agite. Había congestión pulmonar. Otra, ¿sí? A ver, ¿qué le llama acá la atención? Tiene un superventrículo izquierdo, ¿se dan cuenta? Acá está lo ocasional del ventrículo derecho, acá está lo ocasional del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. ¿Les llama la atención algo? Está completamente dilatado. Esta es una paciente de 19 años, ¿sí? Que viene con insuficiencia aórtica. 19 años, tiene una cardiopatía dilatada, recién en una fase inicial, pero la válvula aórtica estaba completamente incompetente. Cerraba la válvula, pero se regresaba completamente la sangre. Y eso que ocasionaba que se empezara a dilatar el ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, la mayoría de patologías que cursan con dilatación, con compromiso de válvulas, generalmente se va a asociar a congestión. Siempre se agitan. Cada vez que falla el corazón, y más que todo cavidades izquierdas, aurícula, válvula mitral, válvula aórtica o ventrículo, casi siempre van asociadas a disnea. Y la disnea está ocasionada por congestión pulmonar. Otra. ¿Qué les parece esto? No está mal tomada, está bien tomada. ¿Qué les llama la atención? No se puede valorar mucho la aurícula izquierda, pero ¿qué les llama la atención acá? ¿Notan algo raro? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. Es un callado aórtico, miren este callado aórtico, está completamente dilatado. ¿Sí? Es una aorta completamente dilatada, es un aneurisma aórtico. Una paciente de 79 años
que completamente asintomática viene a un control nada más por el cardiólogo. Tomamos una radiografía y está con una dilatación completa del callado aórtico. Esta es una cardiopatía dilatada. Si se dan cuenta, está completamente dilatado el corazón, está completamente dilatado el ventrículo izquierdo, tanto así que no se contraía bien, tiene una fracción de eyección aproximadamente de 35%. Y siempre va asociado. Corazón que disfunciona, corazón izquierdo que no funciona bien, casi siempre va asociado a congestión pulmonar. Y es lo que podemos ver acá. Ahora yo les voy a explicar cómo se produce el mecanismo de congestión, pero eso quiero que se den cuenta. Hemos visto bastantes patologías y siempre van asociadas a congestión. ¿Y qué es por lo que generalmente viene el paciente? El paciente no te va a venir y te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Tengo estenosis mitral. Ahora sí me puede tratar. No. Viene, doctor, tengo disnea, me agito al caminar, no puedo jugar fútbol, me agito. Y es lo primero que nos llama la atención para sospechar en algún tipo de patología. Entonces, ¿qué es lo que más vemos y qué es lo que más van a ver? Muy aparte de los hipertensos o cualquier tipo de patología, en el hospital generalmente vemos falla cardíaca, que es lo que habitualmente nos gusta tratar a nosotros los cardiólogos. Y lo que nos llama la atención siempre que vemos falla cardíaca es que el paciente viene por disnea. Siempre por disnea. Siempre se agita al caminar. Y este es el mecanismo. ¿Sí? Generalmente lo que vemos y lo que ocasiona la disnea es la falla cardíaca izquierda. ¿Qué pasa en un corazón izquierdo que está disfuncionante, que está con falla? Por estenosis mitral, por insuficiencia aórtica, por cardiopatía dilatada, por cardiopatía hipertrófica, por un montón de patologías, que hace que este corazón no empiece a funcionar bien, no se contraiga bien, no logre eyectar la suficiente sangre que es vital para todo el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Al no eyectar suficiente sangre, esta sangre que sale regurgita o no se logra eyectar en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay más líquido. Imagínense un globo que sigue acumulándose líquido y líquido y líquido. En un momento se distiende y ya no se puede distender más. Se empieza a dilatar, empieza a aumentar las presiones. El corazón es estrictamente un órgano que está mermado y que está básicamente regido por presiones. Empieza a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Esto ocasiona que aumente la presión en la aurícula izquierda. ¿Y en la aurícula izquierda qué drena? Drena las venas pulmonares, ¿verdad? Entonces hace que aumente presión en las venas pulmonares y esta presión se traslade al pulmón y densa ciertas presiones, que haya un edema intersticial y cierta cantidad de líquido que se localiza en los alveolos drene al líquido intersticial, salga el líquido. Y esto ocasiona que nos congestionemos, que el corazón se llene de agua, hablando vulgarmente. Y esto condiciona la disnea. ¿Sí? Lo que nos interesa más que todo es el mecanismo de falla cardíaca izquierda. El mecanismo de falla cardíaca derecha es básicamente similar. Existe sobrecarga de presión en el corazón derecho. Esto condiciona sobrecarga de presión en la aurícula derecha. Pero esta aurícula derecha tiene dos mecanismos de drenaje. Bueno, drenan dos estructuras acá, la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? Y esto va a ocasionar que haya aumento de presión en estas dos estructuras, en la vena cava superior y en la vena cava inferior. La vena cava superior que produce ingurgitación yugular, que es lo que vemos. La vena cava inferior que produce una hepatomegalia, un reflujo hepatoyugular, generalmente asitis y edemas, ¿verdad? Pero esto es ya en un caso muy avanzado. Una falla izquierda te puede dar una falla cardíaca derecha, sí, pero ya en un estado avanzado. Cuando nosotros empezamos a ver los pacientes, generalmente los hallamos en falla cardíaca izquierda. ¿Y cuál es el mecanismo principal por el que viene? Disnea. Entonces, existe un mecanismo de la congestión pulmonar. Hay varios grados, ¿sí? Reconocemos que básicamente un pulmón, una presión venocapilar, que es la presión que admiten, que soportan los alveolos, está entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Una presión habitual. Cuando empieza a subir las presiones, como les expliqué, es un mecanismo de aumento de presiones a nivel de cavidades, esa presión empieza a elevarse, esta presión venocapilar. Cuando llega entre 13 y 15 milímetros de mercurio, ya se empiezan a dar ciertos signos de congestión pulmonar. Tenemos los cilios pulmonares dilatados, aproximadamente 1.5 centímetros, que la verdad muy pocas veces lo podemos valorar, pero ahí empieza esto, que nos interesa. Se empieza a cefalizar el flujo, empieza a cefalizarse la vasculatura. Cuando la presión aumenta un poco más, de 16 a 22 milímetros de mercurio, ¿sí?
Vamos a ver un empastamento pariliar, un edema de pared, un derrame intercircular, una mayor perfusión apical que basal. Obviamente, porque la presión va a hacer que la mayoría de líquidos se lo ocasionen en las bases y no en los ápices. La mayor perfusión va a estar a nivel de ápices. Cuando la presión aumenta mucho más, que es en estos grados, que es cuando el paciente ya viene en ortopnea o disnea al reposo, ya se empiezan a ver las líneas B de Kernel, que asumo que se les han explicado, las líneas B de Kernel, la A de Kernel y la C de Kernel. En el grado 3 es donde ya nos empieza a llamar la atención, porque ya es más evidente. Existen líneas B de Kernel, un derrame peribronquial y alveolar, y un grado 4 que es una falla cardíaca completamente establecida, una falla cardíaca estadio 4. Viene ya un edema de pared, un edema en alas de mariposa, que lo van a escuchar siempre cuando hablamos de congestión pulmonar. Existen unas líneas A y C de Kernel. Entonces vamos a empezar a ver tipos de hipertensión. ¿Sí? Es una hipertensión venocapilar grado 1. ¿Sí? Es una paciente que tenía una cardiopatía hipertrófica, por eso que no está dilatada. Hipertrofia, solo estaba engrosado el músculo. Pero aún así, tenía un grado de estenosis mitral. Y le hicieron un recambio valvular cuando tenía 18 años. ¿Hay algo en la radiografía que les llame la atención, muy aparte de estos cuadraditos? ¿Algo? Exacto, hay un redondito. ¿Alguien puede sospechar que pueda hacer esto? Después de lo que les he dicho la amnesis, si van a estar escuchando. Tenía una estenosis mitral. Es una válvula mitral protésica. Hicimos un recambio valvular y esta es una estenosis mitral. Entonces, esta es una paciente que ya viene con un grado de hipertensión. El paciente ya se ve una cefalización del flujo, perdón. Empiezan a ver acá los ápices y empiezan a ver unas rayitas blancas, si no se dan cuenta. Empieza a cefalizar la trama broncovascular. También se pueden ver un aumento del grosor de los cilios pulmonares, ¿sí? Cierto grado de hipertensión arterial pulmonar. Este es más interesante. En un grado 2 vemos que la cefalización se hace mucho más pronunciada y empieza a haber un edema intersticial, que son estas rayitas blancas localizadas en la base. Esto es una hipertensión pulmonar grado 3. Ya podemos ver que existe un edema peribronquial localizado acá, alrededor de los bronquios. Acá están los sitios pulmonares y acá están los bronquios. Las líneas B de Kerley, si las han oído, y el edema alveolar. Acá las voy a mostrar mejor. ¿Sí? Este es una paciente con una cardiopatía dilatada. El ventrículo izquierdo está completamente, bueno, no tan dilatado, pero sí dilatado. Existe cefalización de la trama, que es lo que nos interesa, porque la paciente vino con disnea. Y empiezan a verse estas líneas B de Kerley que están localizadas principalmente en las bases. ¿Sí? Son unas líneas horizontales localizadas generalmente a los lados. ¿Sí? Y están acá las líneas A de Kerley. Esta es una hipertensión pulmonar o una hipertensión venocapilar grado 4. ¿Algo que les llame ahí la atención? ¿Notan esto? Son unas alas de mariposa. Bueno, hay que tener un poquito más de imaginación, pero es un edema en alas de mariposa. Sí. Cuando nosotros vemos esto es congestión pulmonar. Cuando nosotros vemos esto es administrar diuréticos, administrar nitroglicerina de forma inmediata y tratar de aliviar esta congestión. Esta es una paciente pequeñita, es una paciente que viene con 72, 75 años, que en la ecografía no tenía aparentemente nada, pero viene con una historia de dolor, aparentemente 10 días, y cuando le hacemos una segunda ecografía, ya en el hospital, el ventrículo izquierdo casi no se movía, se había infartado, tomaba casi en el electrocardiograma B1 hasta B5, tenía una fracción de eyección de 10%, no se movía casi nada. Y eso ocasionaba que se estanque la sangre, no se podía inyectar la sangre del ventrículo izquierdo. Y eso ocasionaba que aumente la presión. Aumentó tanto la presión a nivel de las estructuras que empezó a haber edema intersticial, empezó a haber congestión pulmonar. Y esto es lo que vemos, ¿no? La paciente completamente congestionada con edema en alas de mariposa. Bueno, las
Cuando encontramos este tipo de pacientes, generalmente a veces las intubamos, logramos aliviar el derrame, logramos aliviar la congestión y salen. Este es otro. Si se dan cuenta, un corazón completamente dilatado del ventrículo izquierdo, congestivo, las líneas B de Kerley y las líneas A de Kerley, completamente, la trama pulmonar prácticamente no evaluable, está tomada todo por congestión. ¿Sí les llama la atención? ¿Y esto qué les parece? ¿Ya llevó semio? ¿Sí? Ya. A ver, es un paciente de 25 años de edad con un linfoma, ¿sí? Que viene con ingurgitación tubular, ¿ya? Prácticamente una cara pletórica. Al examen preferencial cardiovascular se encuentran los ritmos cardíacos bastante alejados, casi no se escuchan, ¿sí? Tiene pulso paradójico y tiene, porque se agita bastante. Le tomamos un electro y las derivadas se ven bastante pequeñitas. Le tomamos este electro, de radiografía, perdón. ¿Qué les parece? ¿Alguna sospecha? Pericarditis, vas por ahí. Dígame que le llame la atención, que está grande, ¿verdad? ¿Qué puede ser? No está dilatado el corazón. Ya. ¿Qué puede haber? Es un derrame pericárdico. Un derrame pericárdico. Cuando ustedes vean un mediastino que está como una tienda de campaña, ¿sí? Es un derrame pericárdico. Es un derrame pericárdico bastante notorio. Hacemos una pericardio, ¿sí? Este mismo paciente. Básicamente es todo lo que podemos evaluar por radiología cardíaca. Más estructuras son un poco más difíciles de evaluar y son necesarios otros tipos de estudios como ecocardio. Entonces, esto es básicamente lo que les he querido traer. Es un poco de radiología cardíaca. Y más que todo porque tengamos una idea de cuáles son las estructuras que se pueden evaluar en una radiografía cardíaca. Y qué es, cuál es la asociación clínica que se tiene que hacer con esto, ¿no? Generalmente lo más importante es la semio que hacemos. Hacemos semiología y eso es lo que nos orienta al diagnóstico. La radiografía generalmente es un examen auxiliar que simplemente nos va a confirmar o a hacer aumentar la sospecha que tenemos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Bueno, es todo lo que yo les he querido traer. Básicamente es todo lo que vemos en radiología cardíaca. Y no sé si tengan alguna pregunta que tenga, algún tipo de inquietud o algo que no les haya quedado claro en las radiografías para poder explicárselas de nuevo. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Listo, eso es todo.
aquí, doctor.